Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo turco y que ha generado una ola de especulaciones y opiniones: el supuesto escándalo que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin, y las acusaciones de engaño. Sé que muchos de ustedes son seguidores fieles de ambos, y es normal que les interese saber qué está pasando. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a desgranar toda la información disponible, a analizar los rumores y a intentar arrojar un poco de luz sobre esta situación que tiene a todos hablando. Si les gusta el contenido que creamos y no quieren perderse ninguna de nuestras investigaciones, les invito a que se suscriban a nuestro canal haciendo clic en ese botón rojo de abajo. Así nos ayudan un montón y se aseguran de recibir todas las novedades. Empecemos por el principio, de donde surge todo este revuelo. Los rumores y las especulaciones sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin han sido una constante desde que se conocieron en las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una relación que enamoró a millones de fans en todo el mundo. Durante un tiempo su noviazgo fue uno de los más seguidos y admirados, con publicaciones románticas en redes sociales, apariciones públicas juntos y una complicidad que transmitían a la perfección. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen, y hace ya un tiempo que se empezó a rumorear sobre una posible ruptura. Al principio estas eran solo murmuraciones, susurros en los pasillos de la industria y comentarios en foros de fans. Pero con el tiempo estas especulaciones fueron cobrando más fuerza, alimentadas por la ausencia de apariciones conjuntas, la falta de interacciones públicas y la aparente distancia que parecía haberse instalado entre ellos. Y es justo en este contexto de incertidumbre sobre su relación que surge la bomba, la supuesta acusación de engaño por parte de Hande Erçel hacia Kerem Bürsin. Ahora es crucial entender que hasta el momento, y esto es importante recalcarlo, no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos protagonistas sobre el motivo exacto de su separación o sobre estas acusaciones de engaño. Lo que tenemos son filtraciones, testimonios anónimos a medios de comunicación, y especulaciones basadas en pequeñas pistas que los fans más observadores han estado recogiendo. Y aquí es donde entra nuestra labor de investigación y análisis. Según algunas de las informaciones que han circulado, la ruptura entre Hande y Kerem no habría sido de mutuo acuerdo ni una simple decisión de seguir caminos separados por desgaste. Al parecer, y aquí es donde entra la parte más delicada, Hande habría descubierto algo que la llevó a tomar la drástica decisión de poner fin a la relación. Varios medios turcos, citando fuentes supuestamente cercanas a la pareja, han sugerido que Hande habría encontrado pruebas de infidelidad por parte de Kerem. ¿Qué tipo de pruebas? Aquí las versiones varían y se vuelven un poco más difusas. Algunas apuntan a mensajes o conversaciones comprometedoras que Hande habría interceptado. Otras hablan de encuentros que Kerem habría tenido con otras mujeres sin el conocimiento o consentimiento de Hande. Y luego están las teorías más sensacionalistas, que involucran a supuestas nuevas parejas o romances fugaces de Kerem. Es fundamental ser muy cautelosos con este tipo de información. En el mundo del entretenimiento, los rumores y las noticias falsas son pan de cada día, y a menudo se crean para generar polémica y aumentar la visibilidad. Sin embargo, cuando una noticia de esta magnitud empieza a ser cubierta por varios medios de comunicación de forma insistente, es difícil ignorarla por completo. Analicemos los posibles escenarios. Si estas acusaciones fueran ciertas, la situación sería increíblemente dolorosa para Hande. Imaginen la decepción y el impacto emocional de descubrir que la persona con la que compartías tu vida, tus sueños y tu futuro, te ha sido infiel. Esto explicaría, en parte, la aparente frialdad y el silencio de Hande en cuanto a su vida privada desde la ruptura. Ella, conocida por ser una persona reservada con sus asuntos personales, podría estar atravesando un momento muy difícil y prefiriendo mantenerlo en privado mientras procesa la situación. Por otro lado, ¿qué hay de Kerem Bürsin? Hasta ahora, Kerem ha mantenido una actitud bastante discreta y respetuosa en cuanto a la ruptura. No ha entrado en detalles, no ha desmentido ni confirmado nada de forma explícita, y ha intentado mantener un perfil bajo. Esto, si las acusaciones fueran ciertas, podría interpretarse de varias maneras. Quizás está asimilando las consecuencias de sus acciones y entendiendo la gravedad de lo sucedido.
O tal vez, como muchos famosos, está siguiendo el consejo de su equipo de relaciones públicas para no avivar el fuego y esperar a que la tormenta pase. Lo que sí podemos observar es que tras la ruptura, ambos han seguido con sus carreras de forma muy activa. Andy Ercel ha lanzado nuevos proyectos, ha sido imagen de importantes marcas y ha seguido cosechando éxitos profesionales. Lo mismo ocurre con Kerem Bürsin, quien también ha estado inmerso en nuevos proyectos cinematográficos y televisivos. Esto demuestra, en ambos casos, una gran fortaleza y profesionalismo para sobrellevar las dificultades personales y seguir adelante con sus compromisos. Ahora hablemos de la reacción de los fans. Como era de esperar, la noticia ha generado un verdadero terremoto en las redes sociales. Por un lado, tenemos a los fans más leales de Andy quienes, al enterarse de las supuestas infidelidades, han mostrado su apoyo incondicional a la actriz, lamentando lo sucedido y condenando cualquier acto de engaño. Han salido en su defensa, criticando a Kerem y expresando su decepción. Por otro lado, están los fans de Kerem quienes, aunque quizás sorprendidos, han intentado mantener una postura más neutral o incluso han defendido a su ídolo, sugiriendo que no hay pruebas concluyentes y que no se debe juzgar sin conocer la verdad completa. Y luego, por supuesto, están los que disfrutan del drama y la controversia, alimentando las especulaciones con comentarios y teorías cada vez más elaboradas. Es importante recordar que en este tipo de situaciones, la línea entre la realidad y la ficción puede volverse muy difusa. Los medios de comunicación a menudo magnifican los detalles para crear una narrativa más jugosa, y los fans, impulsados por la emoción, pueden llegar a conclusiones precipitadas. La verdad absoluta rara vez es tan sencilla como parece en un titular. ¿Podría ser que las acusaciones de engaño sean una exageración o una malinterpretación? Es una posibilidad que no podemos descartar. A veces las relaciones terminan por motivos más complejos malentendidos, o simplemente porque las personas evolucionan en direcciones diferentes. El estrés de la vida pública, la falta de tiempo, las presiones de la fama, todo esto puede pasar factura a cualquier relación, por muy sólida que parezca. Sin embargo, si nos basamos en la insistencia de ciertos medios y en la aparente contundencia de algunas fuentes, la teoría de la infidelidad cobra bastante peso. Y si fuera así, la forma en que Andy ha manejado la situación, sin hacer grandes escándalos públicos, demostrando una madurez y un temple admirables, solo refuerza la imagen de una mujer fuerte y resiliente. En definitiva, ¿cuál es la verdad al descubierto? A día de hoy, la verdad absoluta sigue siendo esquiva. Lo que tenemos es un cúmulo de rumores, especulaciones y posiblemente algunas verdades a medias. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación entre Andy Ercel y Kerem Bürsin ha llegado a su fin, y que las razones detrás de esta separación parecen ser mucho más complejas y dolorosas de lo que inicialmente se pensaba. Hemos visto cómo los medios turcos han publicado reportajes detallados, citando supuestas fuentes internas que apuntan directamente a un acto de infidelidad por parte de Kerem. Estas informaciones sugieren que Andy, tras descubrir pruebas contundentes, habría decidido poner punto final a la relación de manera irrevocable. Se habla de mensajes y conversaciones que habrían sido la chispa que encendió la mecha. Por otro lado, la postura de ambos actores ha sido de un hermetismo casi absoluto. Ni Andy ni Kerem han querido entrar en detalles sobre los motivos de su ruptura. Esta falta de declaraciones oficiales deja la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones y alimenta aún más las especulaciones que circulan. Sin embargo, este silencio podría interpretarse como una estrategia para proteger su privacidad en un momento delicado, o quizás como un intento de evitar un escándalo mayor. Los fans, como era de esperar, han tomado partido. La comunidad de seguidores de Andy Ercel se ha volcado en brindarle apoyo, lamentando la situación y expresando su indignación ante las supuestas infidelidades. Se han multiplicado los mensajes de solidaridad hacia la actriz, destacando su talento y su fortaleza. Por su parte, algunos seguidores de Kerem Bürsin han intentado mantener una postura más cautelosa, pidiendo prudencia y no sacar conclusiones precipitadas, argumentando que no hay pruebas definitivas. Es importante recalcar que en el mundo de la farándula, la línea entre la información veraz y los rumores infundados puede ser muy fina. Los medios a menudo buscan crear una narrativa sensacionalista para captar la atención del público, y las redes sociales pueden convertirse en un caldo de cultivo para la desinformación. Por ello es fundamental abordar este tipo de noticias con un espíritu crítico y no tomar todo lo que se lee como una verdad absoluta. Lo que sí parece claro es que la relación entre Andy y Kerem,
que tantas ilusiones generó entre sus seguidores, ha llegado a un punto de no retorno. Las supuestas infidelidades, si se confirman, serían un golpe muy duro para Ande, quien siempre ha sido vista como una figura admirable y fuerte. Su reacción, manteniendo un perfil bajo y centrándose en su carrera, habla mucho de su carácter. En resumen, el escándalo Ande Ercel acusa a Kerem Bürsin de engaño es un tema que sigue rodeado de misterio. Si bien existen informaciones que apuntan a infidelidades como causa de la ruptura, la falta de declaraciones oficiales por parte de los implicados deja la verdad completa en el aire. Lo que sí sabemos es que su relación ha terminado y que el proceso ha sido, al parecer, doloroso para Ande. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Espero que esta información les haya resultado interesante y les haya dado una visión más clara de lo que está ocurriendo con Ande Ercel y Kerem Bürsin, basándonos en los reportes y las especulaciones que circulan. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que las acusaciones son ciertas? ¿Cómo creen que Ande y Kerem deberían manejar esta situación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido similar, por favor, no olviden darle a me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también sean fans de Ande y Kerem, o que simplemente les interese el mundo del espectáculo turco. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es gratis y así nos ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.